Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que te encuentres bien y me acompañes con tu Biblia al versículo del día, el cual se encuentra en el libro de Hechos, versículo 8, y dice lo siguiente. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, ¿qué está pasando acá? Acá estamos prácticamente en el momento donde Jesús asciende al cielo. O sea, estamos aquí en la etapa cumbre de la estadía de Jesús en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá los discípulos de Jesús le abordan. Esta carta fue escrita por Lucas a una persona llamada Teófilo. Lucas en esta primera parte de Hechos de los Apóstoles les está explicando a esta persona llamada Teófilo de la promesa acerca del Espíritu Santo, lo cual Jesús, si vamos al Evangelio de Juan, también vemos que él habla de ello en los capítulos 14, creo, y 16. Vamos a confirmar más adelante, pero por ahí anda la cosa. Entonces, ¿qué sucede? Dice aquí, voy a leerles el versículo, a partir del versículo, Vamos a leer a partir del capítulo 1, versículo 4. Y dice, estando juntos, les mandó que no se fuera de Jerusalén, sino que esperaran el cumplimiento de la promesa del Padre. Vemos que eso lo vemos en el Evangelio de Juan, lo cual vamos a ver en un momentito, de la cual me oyeron hablar, por lo cual Juan a la verdad, hablando de Juan el Bautista, bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo después de no muchos días. Y dice, por tanto, los que estaban reunidos, los discípulos, le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restituirás el reino a Israel en este tiempo? Vemos que los discípulos aún tenían en mente, ¿no? Que Jesús gobernara en ese momento que estaba pues viviendo en la tierra. Y él les respondió, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las ocasiones que el Padre dispuso en su propia autoridad. Entonces aquí viene lo del versículo del día. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, esto es la parte que a ustedes les corresponde saber, que el Espíritu Santo pues vendrá sobre ustedes. Y el versículo 9 dice, después de decir esto, y mientras ellos le veían, él fue elevado a una nube, fue elevado y una nube le recibió, ocultándole de sus ojos. Y dice, como que ellos estaban fijando la vista en el cielo mientras él se iba, he aquí dos varones vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron, hombres galileos, ¿por qué se quedan de pie mirando al cielo? Este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá de la misma manera como le han visto ir al cielo. O sea, aquí vemos la promesa de la segunda venida visible, ¿no? Del Señor Jesús. Ahora, este versículo es maravilloso y pues nos habla, ¿no? De la promesa del Espíritu Santo, que es la tercera persona, ¿no? De la divinidad, Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahora, ¿dónde vemos esta promesa del Espíritu Santo? Les dije que no íbamos a pasarlo, íbamos a comentarlo, ¿no? Y si me acompañas otra vez con tu Biblia, podemos ir a Juan, ¿no? Capítulo 14, donde Jesús habla de la promesa del Espíritu Santo, que es lo que menciona aquí, antes de él subir, ¿no? Al cielo. Y dice lo siguiente, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, está hablando del Espíritu Santo, que también se le llama consolador, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora
con ustedes. O sea, ahí está hablando Jesús, ¿no? Que cuando hablando específicamente de que el Espíritu Santo moraba dentro de Jesús, entendemos que Jesús, al momento que él decidió venir a la tierra, él se sometió al Padre, se sometió al Espíritu. Quiere decir que mientras Jesús estuvo en la tierra, estuvo bajo el total control del Espíritu Santo y obviamente también del Padre, porque Jesús en muchas ocasiones dijo que él hablaba lo que el Padre le daba a hablar. Y más adelante también leeremos que las obras que el Padre le encomendó, estas eran las cosas que Jesús estaba haciendo. Y dice acá, vamos a ver si lo encuentro. Por aquí dice, vamos a ver. Ajá, y dice, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con ustedes. Más el Consolador, aquí está hablando el Espíritu Santo, el Espíritu Santo a quien el Padre, aquí vemos que una vez Jesús parta, el Padre iba a enviar, ¿no? El Espíritu Santo en el nombre de Jesús, dice, y Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces aquí vemos que una vez Jesús sube al cielo, ¿no? La promesa del Espíritu Santo se cumple en lo que es en el día de Pentecostés. Pero antes de entrar en detalle en este versículo, vamos a ver qué es, ¿no? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y Jesús habla de esto en el capítulo 16 del Evangelio de Juan. Y dice lo siguiente sobre el Espíritu Santo. Dice, pero yo voy ahora al que me envió y ninguno de ustedes me preguntan a dónde voy. Antes, eso está hablando Jesús prácticamente ahí en la cena, en la última cena que tuvo con los discípulos. Y dice, pero ahora me voy al que me envió y ninguno de ustedes me preguntan a dónde vas. Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, esta es la obra general del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Cuando Él viene a nosotros, ¿no? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo, quiere decir Satanás, ha sido ya juzgado. Y voy al versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y se los hará saber. Aquí vemos que, como dice Jesús, separados de Él, nada podemos hacer. Separados de Jesús y de la obra misteriosa y maravillosa que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente, lamentándolo mucho, por más que querramos utilizar técnicas humanas y técnicas de convencimiento y técnicas y más técnicas para predicar el Evangelio sin el poder del Espíritu Santo, lamentándolo mucho, eso no vale de nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, como vemos en este capítulo del libro del Evangelio de Juan. Ahora, vamos como siempre a desglosar nuestras palabras claves, porque quiero que entendamos bien a qué es que hemos sido llamados como creyentes en el Señor Jesús. Ahora, dice la palabra que recibiremos poder, pero esta palabra poder se usó la palabra en el griego dunamis, ¿no? Que es la fuerza, poder o habilidad de hacer algo. Es ese poder inherente que reside en una cosa, o sea, en este caso en el Espíritu Santo, en virtud de su naturaleza divina, porque el Espíritu Santo es Dios, ¿no? O que una persona ejerce y manifiesta. Entonces,
esta persona del Espíritu Santo ejerce sobre nosotros este poder. Él actúa a través de nosotros con ese poder propio de la divinidad. Ahora también nos habla de un poder para realizar milagros, como lo vimos a través del todo el Nuevo Testamento, a partir de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Y parte de esto también los vimos durante los Evangelios. Específicamente, vamos a ver dónde fue que lo anoté. Cuando Jesús envió a sus discípulos, ¿no? Bajo esta autoridad de la palabra de Jesús y del Espíritu Santo, ¿no? Los discípulos fueron a predicar el Evangelio y a este mismo tiempo también ellos hacían milagros. O sea, los milagros acompañaban el poder y autoridad que tenía Jesús y que tenía el Espíritu Santo y que tenía obviamente también Dios Padre. Esto lo podemos leer en Lucas en el capítulo 10. Ahí ustedes pueden leerlo, no quiero leerlo porque ya vamos por 10 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Esto es específicamente lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, es empoderarnos, es llenarnos de ese poder que nuestras fuerzas no tenemos para predicar al mundo perdido las buenas nuevas de Jesús. Ahora, ¿qué esto es lo que nos dice? Dice, porque el poder, ¿para qué sirve el poder? Este poder nos va a servir para ser testigos, para predicar, para hablar de Jesús. Y esta palabra testigo se usó la palabra martus, ¿no? Que es un testigo. Y en el sentido legal, y en sentido histórico, ¿no? Es el espectador de algo. En el sentido legal podemos ver esta idea, no voy a hablar de esto, está en Hechos 7:58, en el sentido histórico lo vemos en Hechos también 10:41. Ahora, en el sentido ético, ¿no? Es aquello que siguiendo su ejemplo han demostrado la fuerza y la autenticidad de su fe en Cristo al sufrir una muerte violenta. Me impactó muchísimo saber que esta palabra testigos está relacionada muy estrechamente con el hecho de ser un mártir, con el hecho de morir por una causa. Y no me sorprende porque en la iglesia, ¿no? Antigua, vamos a llamarla así, cuántas personas morían por el testimonio de Cristo, cómo los echaban al Coliseo romano, ¿no? Cómo los tiraban ahí junto con leones, cómo morían encendidos como antorchas. O sea, qué poder, qué ahínco, qué fe tan fuerte provocaba que estas personas murieran, pusieran sus vidas a merced del César, ¿no? Sabiendo que si negaban la deidad, porque también los Césares en estos tiempos, pues querían ser adorados como Dios. Entonces ellos negaban esa tal cosa, también daban testimonios de Cristo y por esto morían. Por eso fue que Pablo fue a la cárcel y a través también de las cosas que hicieron los fariseos, pero no voy a entrar mucho en detalle en esto, pero sí quiero que entiendan que esta palabra testigo va muy de la mano a lo que es el ser mártir, ¿no? En el morir por la fe. Por eso es que Jesús no solamente dice, no, toma su cruz y sígueme. O sea, tomar la cruz es estar dispuesto a dar nuestro más preciado tesoro y es la vida por el evangelio, como muchos hermanos de la iglesia perseguida hoy en día dan sus vidas por beneficiar a las personas que pues irónicamente lo están torturando y posiblemente en muchos casos también siendo llevados a la muerte. Entonces, este poder, ¿no? El Espíritu Santo fue el que descendió a Jesús cuando estaba siendo bautizado por Juan en forma de paloma. Es este poder que le permitía a Jesús hacer la obra que le encomendó el Padre. Esta idea lo vemos en Juan capítulo 14, versículo 12, y también en el capítulo 5, a partir del verso 30. Y también, como lo vemos, ¿no? En el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Que es quien se encarga de convencer a la humanidad y de a nosotros como creyentes guiarnos a toda la verdad. Ahora, me parece maravilloso ver cómo este mismo Espíritu Santo fue que ayudó a Pablo. Y me gusta muchísimo cómo Jesús lo pone en el libro de Hechos, hablando de en este momento cuando Pablo
fue llamado por el Señor y al principio el nombre de Pablo no era Pablo, Saulo era su nombre original y pues su nombre fue cambiado. Pero estoy buscando acá en el libro de Hechos porque me parece muy, muy interesante este testimonio de Pablo de cómo específicamente el Espíritu Santo lo ayudó a hacer precisamente esto. Le ayudó a ser precisamente testigo de la obra redentora y de la obra maravillosa que el Señor Jesús había hecho con él cuando le salió al encuentro, cuando iba camino a Damasco. Y quiero que me acompañes con tu Biblia una vez más en el libro de Hechos. Y está en el capítulo 9. Y esto es Jesús hablando con Ananías. A partir del versículo 10, Hechos 9:10. Había entonces en Damasco un discípulo de Jesús llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas, no Judas Iscariote, sino otro Judas, a uno que se llama Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Aquí vemos también este poder, ¿no?, del Espíritu, que también permite que personas sanen. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de quienes, de gentiles, que son todas las personas, ¿no?, que no somos, vamos a decir, israelitas de nacimiento o de descendencia directa, reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, aquí vemos esta parte del mártir, ¿no?, del sufrimiento. Porque yo le mostraré, específicamente hablando aquí de Pablo, cuánto les es necesario sufrir y padecer por mi nombre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Ya aquí Jesús le estaba adelantando a Ananías: yo lo escogí a pesar de este pasado tan turbio y tan violento y tan despreciable que tuvo Pablo. Yo lo escogí para que me fuera instrumento, para yo mostrar mi gloria en él, para que las personas entiendan que a un Pablo asesino, a un Pablo que me persigue, yo le doy y derramo de mi gracia y lo transformo a través de la obra poderosa del Espíritu Santo. Y me gusta muchísimo el testimonio de Pablo, porque vemos que específicamente esta profecía que le dio Jesús a Ananías de la vida de Pablo se cumplió. Si vamos a Hechos, al mismo libro de Hechos, en el capítulo 26, este acontecimiento de Pablo empieza, creo que desde a partir del capítulo 19 por ahí, pero aquí llegamos al capítulo 26, donde ya Pablo está haciendo, pues, a raíz de los fariseos y de la trampa que le quisieron poner, vamos a llamarlo así, pues fue de rey en rey, por la causa de Cristo, como Cristo le dijo a Ananías. Y vemos como en este punto vamos a decir, ¿cómo se dice esa palabra? En este punto Dios mío, se me fue la palabra, de juicio, si te puedo llamar así, como Pablo fue testificando de Cristo. Y me gusta muchísimo cómo Pablo no expresa, y esta palabra es testigo de toda la maravilla, de todas las cosas maravillosas que el Señor Jesús hizo con su vida. Y quiero leer a partir del versículo 4. Vamos a leer muchísimo porque quiero que entendamos que todas las cosas que Pablo hizo, su ministerio, todas las cosas que Dios le permitió hacer, fue gracias al poder, como dijo Jesús, del Espíritu Santo, para hacerle testigos en todos esos lugares donde Pablo estaba. Y Pablo es un ejemplo maravilloso de la obra del Espíritu Santo en él, porque él estaba todo el tiempo dispuesto a someterse al Espíritu. Quiere decir que él estaba dispuesto a hacer las cosas que a Dios le agradaban.
Y vemos que dice, mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos. O sea, aquí vemos que mi pedigrí, todo el mundo conoce quién era yo. Los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlos conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. O sea, que en esa promesa, la promesa de Dios, Hijo hecho carne, Dios encarnado, Jesús. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Dice aquí Pablo, dice que se juzga entre ustedes cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Aquí vemos que no querían y todavía aún vamos a decir, está regado, ¿no? Que Jesús en ningún momento resucitó, sino que su cuerpo fue robado. Y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes cuando los mataron, y yo di mi voz. O sea, él consentía que mataran a muchos de sus primeros creyentes del Señor Jesús. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Entonces aquí entra la parte de la conversión de Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. La gloria de Dios se había manifestado en ese momento camino a Damasco, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, a sus escoltas o a sus secuaces. Ahí iban con Pablo, dispuesto a matar a los creyentes de Jesús. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Vemos que tú no persigues a uno en particular, porque si persigues a uno de esos mis pequeños, mis ovejas, me persigues a mí. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Aquí vemos la palabra y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me aparecerán a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Esas personas a las que tú perseguías, a las que tú odiabas, incluyendo a los gentiles, pues a ellos también te voy a enviar, porque los judíos tenían a los gentiles como, vamos a decir, inmundo, y esto lo vemos en una parte del libro de Hechos, cuando Jesús le dice, cuando Pedro tiene una visión y le dice, come, y él dice que ninguna cosa inmunda había entrado en su boca. Y Jesús le dijo, no llames inmundo a lo que yo he santificado, a lo que yo he limpiado. Entonces aquí en esos momentos los judíos empiezan a entender que también la salvación era para los gentiles. Bueno, y también dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan. Esto es el Evangelio, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, en el Señor Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces aquí dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles, ¿qué? ¿De qué fue testigo? Pablo, vimos todo lo que ella le había dicho. Aquí dice, les anuncié que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Wow. Por causa de esto, los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio
a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. O sea, aquí vemos que a esto es lo que hemos sido llamados. Cada hijo de Dios ha sido llamado a anunciar las virtudes de Jesús. ¿Cuáles son las virtudes de Jesús? Que me sacó de las tinieblas y me trajo a su luz admirable, que me limpió de mis pecados para que yo pueda proclamarles a otro esta gracia que Él tuvo para conmigo, que me sacó de estar ¿de qué? Me sacó de estar debajo la potestad de Satanás y estar ahora bajo su control, bajo su dominio, entre su familia, inscrito a mi nombre en el libro de la vida. Y esto es tan sencillo como esto. Aquí no vale técnicas, aquí no vale una elocuencia perfecta, aquí no vale hacer cuchumil malabares, ni entrar en discusiones vanas, como Pablo también se lo dice a Timoteo. Es simplemente darle a entender al hombre de que es pecador y así como yo me arrepentí y vine a Jesucristo por fe, en lo que Él hizo en la cruz, también esta persona que está escuchando este momento, este pequeño video, y no ha entendido de que es un pecador y de que necesita perdón de pecados, pues así como yo lo entendí gracias a la obra de convencimiento del Espíritu Santo. Si tú no tienes convencimiento de esto que te hace falta en tu vida, que es el perdón del Señor Jesús, es porque simplemente tú sigues y continúas endureciendo tu corazón. Por lo tanto, Dios no contendrá para siempre con el humano, porque dice la palabra que también ciertamente el ser humano es gusano, es polvo. Es así como la flor de la hierba, que hoy nace, mañana ya no es. Entonces me gusta muchísimo esta parte que habla esta Biblia de estudio del mundo hispano. Me gusta muchísimo cuando habla sobre esto y dice: el llamado de Cristo para sus discípulos es convertirse en testigos. Un testigo es una persona que directamente, por haber visto, oído o experimentado, ha tenido conocimiento de un hecho del cual puede dar fe con absoluta veracidad. Es interesante que en ocasiones se pretenda transformar al cristiano en un evangelizador lleno de estrategias y técnicas, las cuales seguramente son útiles, pero no se deben olvidar que en la tarea de alcanzar a otros será definitivo el testimonio. Lo que ha sido verdad en nosotros, lo que hemos experimentado y disfrutado como regalo, esto mismo debemos compartirlo, testificando a otros acerca del mensaje maravilloso del Evangelio transformador. Ahora también habla también de esta parte y dice: según la teología del libro de los Hechos, el Espíritu Santo es la clave en el desarrollo de las misiones. Aparece actuando activamente cuando es derramado sobre los discípulos. Eso lo vimos en el libro de los Hechos. Luego acompaña la defensa de los cristianos ante tribunales civiles y romanos, como lo vimos con Pablo, y judíos, y guía a Felipe, a Pedro, incluso a Pablo en varias ocasiones. El Espíritu Santo sigue siendo el motor fundamental en la planeación, implementación y desarrollo de misiones en el mundo de hoy. No lo podemos considerar un accesorio para las misiones. Por el contrario, se puede afirmar que sin el Espíritu Santo no hay tarea misionera eficaz. Yo diría que no hay nada eficaz si el Espíritu Santo no está inmergido, no está directamente involucrado y no somos guiados y siendo pues controlados por él. Así que yo sin más me voy a despedir. Espero que este estudio para mí fue muy corto. Pudiese yo hablar muchísimas cosas más del Espíritu Santo, pero hasta aquí llegó mi tiempo. Yo sin más me voy a despedir. Chaito, y que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, y nos dé por su gracia la capacidad de hacer siempre lo correcto, y aún esto es posible solamente gracias al Espíritu Santo. Así que yo sin más me voy a despedir. Bye.